Adrián es un pastor joven de acá de Salta. Así es, ¿no? Si me equivoco, misionero de acá de la ciudad de Salta. Él actualmente, bueno, ya viene trabajando hace muchos años con la organización que se llama Movida, que trabaja con muchos jóvenes a nivel nacional e internacional. Y él es ahora director nacional de Movida. Y estamos juntamente con la Iglesia del Centro y con la Iglesia Filadelfia y la asociación también, y los pastores que están involucrados en Movida, organizando un congreso para jóvenes. Y por supuesto que es muy importante que ustedes lo vayan sabiendo. Es en el mes de octubre. Voy a leer un poquito acá algunos datos antes de que darle a Adrián que él comparta la palabra en esta mañana con nosotros. Se llama Somos Hijos y está destinado a pastores, pero también principalmente a jóvenes. Es del 3 al 5 de octubre, un congreso para jóvenes. El día viernes 3 va a ser especialmente para pastores. El día sábado es una jornada para jóvenes. Y el domingo vamos a compartir toda la iglesia aquí juntos con los pastores que vienen de visita y también con todos los hermanos invitados que tenemos de acá de Salta, ¿no? Así que es una honra para nosotros, Adrián, tenerte en esta mañana y esperamos ser bendecidos por la palabra que vas a compartir con nosotros. Y vamos a orar también por él y por este congreso que vamos a tener aquí. Luciana y Cristian están trabajando también con la organización del Congreso y vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de compartir con Adrián, con la organización que él representa. Te pedimos tu bendición por su vida y por todos los planes que están desarrollándose en este tiempo a través de Movida para los jóvenes a nivel de Argentina, de otros países. Te pedimos que abras las puertas, que nos ayudes, que proveas y que esto pueda ser una bendición para todos nosotros. De hecho, creemos que así va a ser. Gracias, Señor, porque estás en todas las cosas, en nosotros y por nosotros, y creemos que vamos a poder alcanzar a otros con el mensaje de esperanza del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muy buenos días, Dios les bendiga, qué lindo poder estar acá en la casa del Señor. Y bueno, hay un flyer, no sé si lo tiene ahí para poder compartir más info sobre el Congreso. Y bueno, el por qué se llama Somos Hijos está pensado en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos, es una convocatoria para todo aquel que es hijo, más allá de títulos, más allá de posición, más allá de lugares que hayamos logrado obtener a lo largo de nuestra vida. Es importante recordar que somos hijos de un Padre cercano, no un Padre lejano, un Padre que ha estado presente siempre y que nunca nos ha dejado. Somos hijos, no somos huérfanos, porque Él nos ha rescatado y nos ha adoptado para sí, nos ha separado para sí. Entonces, el entender que somos hijos nos permite poder amar al Padre con todo el corazón, con toda la vida, y poder también sumarnos a lo que papá le interesa, a lo que papá le gusta, a lo que papá le apasiona, que es su misión, que es que Él sea adorado por todo pueblo y toda nación de esta tierra, porque Él lo que busca es bendecirnos. Y a través de esta bendición de poder adorarle, Él bendice a su pueblo. Y donde no hay adoración, donde no hay alabanza, obviamente no hay bendición. Entonces lo que Él busca es que seamos representantes suyos en todos los rincones del mundo, siendo hijos. Dios nos llamó a ser hijos. El Señor nos llamó a ser hijos. Entonces ese es el propósito que tiene este Congreso, el poder invitarnos a descubrir quiénes somos en Cristo, afirmar nuestra fe y encender nuestra pasión
por la misión. El poder entender que no somos huérfanos, que no estamos solos, sino que somos hijos, y como hijos somos parte de una familia que va a transformar al mundo. Así que queremos animarle a ser parte de este congreso. Como bien decía el pastor, el viernes 3 va a ser especial para pastores y líderes. Puede venir también si usted es líder o si es pastor de la congregación o de otros anexos. Y también el día sábado vamos a tener desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche un tiempo especial en realidad es para toda la iglesia, ¿no? Para el que se sienta joven puede venir. Entonces la intención es que pueda estar. Vamos a tener tiempos de plenarias, vamos a tener algunos talleres paralelos y un concierto de alabanza a la noche. Los invitados son, como ven ahí, ven en la foto, tenemos un pastor que viene de Paraguay, que viene en representación de una organización que estamos trabajando en conjunto, que es Comiván, que es la Cooperación Misionera Iberoamericana, donde nuclea todas las organizaciones misioneras y de iglesias que hay en Iberoamérica. Y Luis Salomón va a venir para compartir desde Paraguay. Viene Toncho Oropesa desde Santa Cruz, Bolivia, que es un pastor muy conocido allá en Bolivia y también un cantante. Ha sido director y ha dirigido el ministerio Como Callar, que ha llevado alabanza a toda Bolivia y en algunas partes también del mundo. Y también va a venir un matrimonio que es de identidad protegida, porque es un matrimonio que está sirviendo ya hace tiempo en el campo misionero. Son de acá de Argentina, son de la Patagonia, y al próximo año están saliendo a un país extremadamente restringido. Por eso el cuidado que tenemos para poder transmitir su invitación. Y nos vienen también a compartir los desafíos que se plantean en el nuevo tiempo en el cual estamos viviendo, siendo hijos también en otros rincones del mundo donde el acceso al Evangelio realmente es muy difícil y que nos desafía a nosotros poder hacerlo de una manera estratégica. Así que esto es sábado, y el domingo junto con ustedes y con las personas que van a participar del Congreso queremos tener una celebración y poder obviamente recordar en la mesa también ese pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de su Hijo Jesús, y el poder ser parte de esta familia, como hoy lo vamos a celebrar también. Porque ¿sabe qué? Somos hijos. No somos con título, no somos pastores, apóstoles, pero somos hijos. Eso es lo que importa, porque ese es el título que vamos a tener cuando lleguemos al cielo. Hijos. Entonces es el anhelo que tiene el Padre de volver a restaurar esa identidad que por mucho tiempo se ha perdido. El tener nuestra identidad en Él, que somos hijos, y tener esa paternidad restaurada porque se ha perdido también. Ahora, quizás entrando un poquito al tema, porque justamente el Señor nos habla de que somos hijos, de que somos parte de una familia, que somos un pueblo. Y yo quiero en esta mañana comenzar con unos versículos en Éxodo capítulo 19, del 4 al 6, porque nos ayudan a comprender un poco sobre este llamado a ser un pueblo, a ser una nación diferente, a ser un reino de sacerdotes y ser sus hijos representados en el mundo. Éxodo 19, del 4 al 6, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, también quiero aprovechar esta mañana para compartir un poquito de lo que hacemos como ministerio. Nuestro ministerio se llama Movida porque es moviendo vidas, y lo que hacemos es movilizar la vida de muchos jóvenes que ya más de 35 años que se está trabajando con el ministerio. Ha impulsado a muchos a sumarse a la obra de Dios en todo el mundo. Y el año que viene, nosotros como ministerio todos los años hacemos un congreso que se llama CIMA, y el año que viene justamente se va a llamar Un Pueblo. Pensado en este pasaje de Éxodo, pensado también que Dios nos ha llamado y nos ha escogido para ser ese pueblo representándolo en todas las naciones. Así que quiero invitarle también y dejarle esta invitación para el próximo año, del 18 al 24 de enero, a poder ser parte del CIMA en Mendoza, Argentina, en Mendoza capital, para que pueda disfrutar de todo lo que se vive ya hace más de 30 años como ministerio, a través de todo un programa lindísimo donde invitamos a más de 30 oradores, donde tenemos también plenarias, talleres, tiempo de adoración, grupos pequeños. Queremos invitarle a poder ser parte de CIMA 2026, Un Pueblo, justamente pensado en este pasaje, justamente
programado, por así llamarlo, pensado, orquestado para que podamos salir de ese lugar, también entendiendo que somos un pueblo. Así como en el Congreso vamos a salir sabiendo que somos hijos, llamados a representarle. También quiero animarle a ser parte del CIMA 2026 y quería transmitir un poquito de lo que hacemos como ministerio. ¿Sabe qué? El primer punto en esta mañana, volviendo ya al pasaje de Éxodo, somos un especial tesoro. Decir al que tenés al lado, sos un especial tesoro. No vale si es tu esposo o tu esposa, porque eso se lo decís todos los días, ¿no? Me imagino. Somos un especial tesoro, porque la historia que acabo de leer en Éxodo no comienza solamente en Éxodo. Vamos a ver cómo Dios ha elegido a través de una persona que se llama Abraham, un personaje bastante conocido, una convocatoria para que se pueda sumar a esta gran aventura de poder formar un pueblo. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas, diga conmigo, todas las familias de la tierra. De este hombre a quien Dios escogió soberanamente, porque Él podría haber elegido a otra persona, pero Él eligió a Abraham porque Él es Dios soberano, y a través de este hombre y por la promesa que le dio a este hombre, nacería el descendiente de esta mujer que en algún momento estuvo en el Edén, del descendiente de Eva, quien aplastaría la cabeza de la serpiente para siempre, lo que llamamos, o que es muy común llamarle, el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios hace esa promesa diciéndole a la serpiente: de la simiente de la mujer va a venir alguien y te va a aplastar la cabeza. Le vas a herir el talón, pero te va a matar. Y ese es Jesucristo. Entonces sabemos que Jesús ya había sido prometido desde mucho más antes de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. En el Génesis ya nos habla el Señor de su plan de redención. Y bueno, y de aquí, de Abraham, después viene su hijo Isaac, y de su hijo Isaac viene Jacob, y después de Jacob obviamente vienen todos sus 12 hijos y sus hijas, pero uno en particular que se llama José. Y José es quien llega a ser el segundo al mando en Egipto después de atravesar varias dificultades en el camino. José, odiado por sus hermanos, usted se acordará un poquito de la historia, si no, seguramente vio la película. Vendido por sus hermanos también, ¿no? Y le dijeron al padre: una bestia feroz lo devoró. Mentira, lo habían vendido, pero en realidad lo querían matar. También fue acusado falsamente por la mujer de su jefe cuando ya llegó a Egipto, ¿no? Y fue llevado preso, estuvo preso muchos años. Después fue olvidado por una de las personas que estaba con él, que le había interpretado el sueño y le había ayudado a poder llegar a ser un copero del rey. Entonces, ¿cómo es que este hombre pasó por muchas tribulaciones, pero pese a todo eso, él entendió cuál era el propósito de ese sufrimiento? Génesis capítulo 50, versículo 20, en la Nueva Versión Internacional dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Esto le está hablando a José, a sus hermanos, ya cuando volvieron después de verse mucho tiempo, sin verse, y José se vuelve a ver con sus hermanos y le dice lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Porque con quien conoce y quienes hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia y la vida de José, sabemos que José llegó a ser una persona representante de Dios en la autoridad en un pueblo pagano, y a través de este varón fue bendecido no solo Egipto, sino todas las naciones de ese entonces. Porque fue la sabiduría que Dios le dio a José, fue la gracia que Dios le dio a José para poder ser de bendición. Y él podría haber dicho con toda la autoridad y con todo el poder: maten a mis hermanos porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. José perdonó a sus hermanos porque reconoció que todo tenía un propósito y un plan para él llevar salvación y bendición a muchas naciones. Vemos cómo la familia de José habitó en Egipto por muchos años. Ahí también en el capítulo 50, el versículo 22 dice: y José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. El versículo 24:
Tiempo después dijo José a su hermano: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que les prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque había algo muy especial en la promesa: una tierra, un lugar para poseer, un lugar para poder ser un pueblo grande, para poder ser un pueblo reconocido, pero también para ser un pueblo que va a llevar bendición. En el Éxodo podemos ver cómo el pueblo de Dios se fue multiplicando, y a lo largo de la historia de los que estuvieron ahí, más de 200 años que estuvieron en Egipto, este pueblo se fortaleció en cantidad, y lo que causó que el rey que estaba y que había subido y que no conocía a José tuviera miedo y temor y advirtiera: tengamos cuidado con los hebreos, tengamos cuidado con los israelitas, porque son muchos, no vaya a ser que nos hagan acá un piquete y nos mande a todos afuera, digamos, ¿no? Entonces tenía cierto cuidado el rey, el faraón que estaba en ese entonces, y empezó a meter mano dura al pueblo de Israel. Esclavizaban, los torturaban, los trataban mal, y había un doble trabajo y un doble esfuerzo. Entonces los egipcios oprimieron al pueblo de Dios, y Dios aparece a través de un personaje que también conocemos y se ha visto también películas y series, a través de la vida de Moisés, quien fue criado por la hija del faraón, y así que educado por la nobleza, crecido entre la realeza, pero además teniendo una relación con su verdadera madre. Una vez grande, Moisés dice que asesina a un hombre, a un egipcio que golpeaba a los hebreos, y al enterarse el faraón de esto, lo manda a matar. Entonces Moisés tiene que huir y huye a Madián, donde se casa, forma una familia, pero entre tanto el pueblo seguía siendo esclavizado, seguía siendo torturado, seguía siendo amedrentado por los egipcios. Y es en Éxodo capítulo 2 versículo 23 que dice lo siguiente: con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Versículo 24: quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró desde lo alto de los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. A veces Dios parece que está quizás en silencio en nuestras vidas, pero no es porque está en silencio, sino que está preparando un plan, porque Él ya lo tiene dicho, ya lo tiene preparado, solamente para que en el momento exacto Él lo realice. Y aquí no es que se había olvidado del pacto que Él había hecho con Abraham en Génesis 2 y lo recordó a Isaac y lo recordó a Jacob. No se olvidó de ese plan, no se olvidó de esa promesa, sino que era a su tiempo. Y a veces nosotros nos desesperamos cuando las cosas no llegan, pero tenemos que entender que no es a nuestro tiempo, sino es a los tiempos de Dios. Y dice el Señor: y supo que ya había llegado el momento de actuar. Tenga paciencia, mi hermano. Dios va a actuar en el momento que así Él lo decida. Dios va a obrar en el momento que Él así lo precise. No va a dejar de hacerlo, pero lo va a hacer a su tiempo. Así que tenga paciencia y espere un poco más, porque es Dios quien interviene en el momento de crisis de su pueblo. Porque Dios no hace oídos sordos de la queja, del clamor, del gemido. Dios escucha cada oración de su pueblo. Así que esté atento también a los tiempos del Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Dios nunca dejó de ver lo que sufrió su pueblo, y Dios nunca deja de ver lo que estamos sufriendo también. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Es en este versículo que leímos al comienzo, ¿no? en Éxodo capítulo 19, cómo expresa la intervención del Señor para salvar a su pueblo. Dice que Él, como un águila que lleva sus polluelos bajo sus alas, así también rescató Dios a su pueblo de Egipto. Nos sacó con poder de ese lugar de Egipto y de esclavitud, y es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nos sacó de la muerte eterna a través del sacrificio de su vida en la cruz. Él nos saca de esa eternidad sin el Señor, pero obviamente hay una condición, que es aceptar ese regalo. Ahora, el poder de Dios demostrado en el obrar de su pueblo y para favor de su pueblo, mire
le voy a mencionar solamente algunas cosas para que podamos entrar en contexto. El Señor los liberó de la esclavitud de Egipto, escuchó y los liberó. Mostró su poder con las 10 plagas. Imagínense, cada plaga mostraba un poder sobre todos los otros dioses que tenían los egipcios. Protegió a los israelitas de las plagas porque no les tocó a ellos. Guardó a los primogénitos bajo la sangre del Cordero Pascual. ¿Se acuerdan? Cuando tenían que pintar los dinteles. Y el Señor guardó a los primogénitos. Hundió al ejército de egipcio que los perseguía. El Señor abrió los mares, pasaron en seco. Y el Señor hundió a todo el ejército egipcio en ese mar. Los guió con su presencia, con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Endulzó las aguas amargas del mar para que bebieran. Les dio maná del cielo como alimento diario y los proveyó codornices cuando pedían carne. Sacó agua de la roca para calmar su sed. Les dio victoria sobre Amalek mientras Moisés oraba. Y los cuidó como pueblo suyo y los trajo hasta el monte Sinaí para encontrarse con él. Y es el contexto en el cual nos encontramos cuando él les dice: si oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Porque todo lo que hice, esta demostración de mi poder, fue para demostrarles que los amo. Fue para demostrarles que quiero hacerlos míos, porque yo he pagado un precio, porque yo he pagado algo para hacerlos míos, porque son mi especial tesoro. Y eso es lo que dice el Señor. Especial tesoro, una palabra bastante interesante porque habla acerca de una propiedad preciosa, una posesión personal, un tesoro muy valioso. Dios nos está diciendo: de entre todas las naciones, Israel será para mí como un único tesoro apartado. Y no porque fueran los mejores o los más grandes, sino porque Dios los escogió por amor y fidelidad a la promesa que le había dado a Abraham. Todo comenzó con esa promesa. Y ahora este pacto tenía una condición. Éxodo 19:5. Ahora pues, si oyen mi voz y guardan mi pacto, el deber de su pueblo era obedecer. Pero tristemente sabemos cómo pasó en la historia de Israel. No obedeció. Una y otra vez fracasó en el intento de buscar ser ese pueblo escogido y separado para Dios. Pero siempre el corazón del hombre, ¿no? Alzándose en ego, alzándose en orgullo y dejando a Dios de a un lado. Se aferraron más a las bendiciones que a Dios mismo, que daba las bendiciones. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor y guardar el pacto, recordar el pacto, porque esta promesa que fue dada a Abraham sigue estando vigente hoy, y esto que él también hace, este pacto en Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6, también sigue vigente hoy en día para nosotros que quizás no somos judíos, pero quiere el Señor hacernos parte de esta familia a través de la fe en Jesucristo. Eso lo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 7. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. O sea que quizás no somos judíos de sangre, pero venimos a hacer un injerto a la rama que es Israel, y del cual nosotros somos adoptados y comprados para pertenecer también a este pueblo, y somos un especial tesoro para el Señor por el sacrificio que Jesucristo hizo para poder redimirnos y comprarnos para Él. Somos un especial tesoro. Versículo 26 y 27 en adelante dice en Gálatas 3: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa que tenemos. Somos hijos, somos parte de esta familia. Y Dios ha pagado un precio, la vida de su Hijo Jesús, para hacernos un especial tesoro, para hacernos su especial tesoro. Recuerda todo lo que Dios hizo por vos. Recuerda ahora en este breve momento todo lo que Dios ha hecho por tu vida, de lo que te salvó, de dónde te sacó, de las cosas que te ha cuidado y te ha provisto y te ha dado. Recuerda todo eso, porque Él lo ha hecho por amor a ti.
Recordar la gracia recibida por Cristo, ese momento en el cual entendiste en tu cabeza, pero en tu corazón también aceptaste con fe que Jesucristo había muerto por vos, que te había dado la libertad de tus pecados, que te había dado la limpieza de tus pecados, que te había roto las cadenas que te ataban a Egipto, a la esclavitud del pecado, a la muerte eterna. Gracias a Cristo, hoy eres salvo, gracias a Cristo, hoy eres parte de su familia, hoy eres su hijo. Recordá eso, porque a veces nos olvidamos en el diario vivir. Y hoy el Señor dice, sos mi especial tesoro. Él te ama y eligió hacerte su tesoro. Segundo punto, somos su reino de sacerdotes. Y el significado de sacerdote en la Biblia significa ser un mediador, alguien que representaba al pueblo de Dios delante de Dios y traía la bendición de Dios al pueblo. Su tarea era ofrecer sacrificios, interceder por el pueblo y enseñar la palabra del Señor. ¿Qué significa ser un reino de sacerdotes? Cuando Dios llama a Israel en Éxodo 19:6, está diciendo que Él quiere hacernos no solamente un grupo, simplemente como la tribu de Leví, que sería sacerdote, sino toda la nación, todo su pueblo, toda su familia, también está llamada a ser un reino de sacerdotes. No solamente esto es para un grupo de élite, esto es solamente para los pastores, los que están llamados al ministerio, para los misioneros, para los maestros, para los apóstoles. No, todos somos parte de este reino de sacerdotes. No es solamente para un grupo, es para todos los hijos. Ahora, ¿es para qué? Para poder mostrar a través de ser este pueblo diferente, ser un pueblo mediador entre Dios y las naciones, porque es a través tuya y a través mía y a través de su iglesia que mostramos y reflejamos a Dios para que las naciones puedan conocerle. Así como tú recibiste la gracia algún día de poder ser su hijo, también debemos de compartir a otros esa gracia para que otros puedan ser sus hijos, poder mostrar el carácter santo de Dios. La pureza de Dios y la santidad a través de nuestra vida. Usted dirá, pero yo soy muy pecador. Yo también lo soy. Pero no es por mérito mío, sino es por mérito de Cristo. Porque ahora no vivo yo, dice la Biblia, sino que Cristo vive en mí. Entonces, obviamente que si me ven a mí, me van a ver cualquier cosa. Pero es tiempo de que veamos en nuestras vidas y reflejemos en nuestra vida a Cristo. Porque es por Él que somos hijos. Ahora, debemos ser un canal de bendición, porque a Abraham Dios le prometió ser bendecido en todo, y conocemos cómo fue prosperado Abraham en todo, pero la promesa tenía una condición: vas a ser bendición, vas a ser bendecido para ser de bendición. Dios nos da tanto, y no solo material, sino espiritual, para poder dar eso también. La bendición es para darla, no es para guardárnosla. Y anunciar a Dios con un estilo de vida distinto, diferente, de justicia y un culto verdadero. En otras palabras, ser un pueblo consagrado que representa a Dios en la tierra y acerca a las personas de todas las naciones a Él. Eso es ser un reino de sacerdotes. Y sabe que Pedro, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, nos refuerza esta idea, porque no viene solamente del Antiguo Testamento esto, sino que Pedro también utiliza esta idea de ser un reino de sacerdotes. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos linaje especial, somos linaje escogido y somos un real sacerdocio, pero también somos una nación santa. En Cristo y a través de Cristo, todos los creyentes tenemos acceso directo a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. O sea, ya no hay un mediador de una persona como era en ese tiempo el sacerdote. Quienes están en Cristo y quienes es nueva criatura, tenemos un acceso directo al Padre. ¿Usted se acerca al Padre de esta forma, confiadamente? Yo le invito a que, así como cuando era usted un hijo pequeñito, iba y se alzaba a los brazos de papá, se le tiraba a los brazos, se le sentaba, se le tiraba ahí en la cama y le hacía cosquillas. Eso es lo que busca el Señor de sus hijos. Confiadamente. Tírate a los brazos del Señor como tu papá.
Abrazalo como tu papá, colgate ahí del hombro y del cuello como tu papá. Y sé quizás que tu papá no fue el mejor modelo de padre, pero él viene a ser padre también de aquellos que hemos sufrido, que han sufrido el no ser un buen reflejo de papá. Confiadamente acerquémonos al trono de la gracia, confiadamente. Ahora somos sacerdotes espirituales que ofrecen sacrificio de alabanza y obediencia, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. ¿Qué significa? El fruto de los labios que confiesan su nombre. No solamente los domingos a la mañana que puedo alabar al Señor y digo, alaba. No, todos los días de mi vida, mi boca, mis palabras, mi vida deben de confesar alabanza al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1, lo estábamos leyendo hace un momento, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque este es vuestro culto racional, dice Pablo. Entregar nuestra vida en sacrificio también es ser parte de este real sacerdocio. Y quiero terminar esta parte con este versículo, 2 Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la, diga conmigo, de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, diga conmigo, embajadores. Somos embajadores de Cristo, como si Dios lo exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Estamos llamados a representarle aquí en la tierra. Somos sus embajadores. Somos una sucursal del cielo aquí en la tierra, para que la gente pueda acercarse a Dios, para que la gente pueda tener acceso al Padre. Y así como vos y como yo tenemos esa confianza de acercarnos a Él, muchos puedan hacerlo también, dejando el pecado atrás, dejando la vida de atrás, ese pecado, esa maldad, ese pasado que a veces atormenta, dejándolo atrás, esa esclavitud, para vivir en libertad como hijos de Dios, con el fin de extender su reino y ser de bendición, porque también somos llamados a ser una nación santa. Somos un pueblo, somos un especial tesoro. Somos un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, y también somos su nación santa. Porque debemos de vivir diferentes, debemos marcar la diferencia y debemos ser referentes. Abraham también recibe la promesa de Dios por a sus descendientes, porque esto implicaba que este pueblo grande, porque yo voy a ser grande, una nación grande a partir de vos, le dice Abraham, era que iba a ser un pueblo justo, un pueblo que iba a andar en justicia, porque esta nación iba a ser referente a otras naciones. Y esto solo podría ocurrir en la tierra, y si sus ojos, si eran justos a los ojos de Dios. O sea, sí o sí había la condición, tenemos que ser bendición para ser de bendición, y para que Dios nos dé esta tierra, pero para poder tener esa tierra tenemos que vivir en justicia, tenemos que ser un pueblo distinto. Y en otras palabras, esta promesa se refiere no solo a la cantidad de los descendientes que iba a tener Abraham, sino también al estilo de vida del pueblo que ocuparía esta tierra. Por eso le dice, voy a ser una gran nación, porque la justicia y la santidad es lo que hace grande a una nación, y no simplemente la cantidad de su población. En Proverbios capítulo 14, versículo 34, la justicia engrandece a la nación, el pecado es afrenta de las naciones. Una nación, cuando es justa, es grande y reconocida. Los llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Isaías 62, 12. Abraham será una bendición para la tierra a través de la nación que va a surgir de él. Separación para Dios, porque santo significa apartado, separado. Ya Israel no iba a ser como las otras naciones, sino que debía de vivir bajo las leyes y principios de Dios, mostrando su carácter y su voluntad al mundo. Era un pueblo con un propósito especial, porque no solo era moralmente correcto, sino ser un pueblo que representaba a Dios ante las demás naciones, mostrando justicia
pero también misericordia y fidelidad, siendo un ejemplo para otros pueblos, porque como nación santa, Israel debía reflejar el carácter de Dios y atraer a otros hacia Él mediante su forma de vivir, sus ritos y su obediencia. O sea, en resumen, ser una nación santa significa ser un pueblo separado, consagrado y con un propósito que es reflejar a Dios en medio de las demás naciones. Y esto no era solo una condición legal, sino un llamado a una relación viva con Él, en donde la obediencia y la fidelidad hacen visible al mundo lo que somos. Romanos capítulo 1, versículos 5 al 7, dice el apóstol Pablo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, esto hablando de Cristo, para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, dice a la iglesia en Roma, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, dice, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo nos recuerda el propósito de nuestra vida, que no es solamente vivir, como muchos estamos acostumbrados, no solo a vivir, sino a sobrevivir, ¿no? Tengo que llegar a fin de mes, no sé si me alcanza, no sé si lo logro, no sé si llego, y es como que sobrevivimos día a día, ¿no? Y no es la meta de un cristiano, no es la meta del Hijo de Dios sobrevivir, sino que la meta del cristiano es vivir apartado para Dios. Es ser una nación santa, como dice acá Pablo, le decía a los romanos, ustedes están llamados a ser santos, santos. Y esto de santo, acuérdese, es separado, apartado. No vivir como el mundo vive, no vivir con las leyes de este mundo, no vivir según los parámetros de este mundo, vivir según los parámetros del reino de Dios, según lo que Dios dice a través de su palabra, de su ley. Porque este mundo es contrario a lo que Dios dice, porque las leyes de este mundo van en contra de lo que Dios dice y estableció. Entonces, una nación santa es una nación que vive apartada y separada para Dios, con un propósito de mostrarle a Él. Porque ¿sabe qué? Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que hemos sido creados por Él y para Él. Usted fue creado para el Señor, no fue creado para Satanás. Usted fue creado para el Señor, no fue creado para el mundo. No fue creado para el trabajo, para el estudio, no fue creado para simplemente ser uno más del montón. Usted fue creado para ser del Señor. Usted es una nación santa. Usted está apartado por el Señor. Y ahora me gusta porque hay una versión que dice que nosotros somos su pueblo santo, dice la Nueva Biblia Vida. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Y mire que esta iglesia en Roma era Roma en ese entonces, siendo Roma esta fuente de todos los placeres que podría haber en el mundo en ese entonces. Obviamente la decadencia, la corrupción y la perversión, la inmoralidad brillaba todo el tiempo en Roma y Dios estaba formando una nación, un pueblo en Roma pese a toda esa inmoralidad. Y Dios se le estaba diciendo, ustedes son distintos porque ustedes van a ser un pueblo santo. En medio de la oscuridad, en medio de la maldad, en medio de la corrupción, en medio de la perversión, ustedes serán un pueblo santo. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse y tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Es un mandato, es un llamado y es a reconocer nuestra identidad. Somos un pueblo, un especial tesoro en las manos del Señor. Somos un real sacerdocio, porque somos una nación de sacerdotes, representando al Señor donde vayamos.
Y somos una nación santa porque somos diferentes al resto. No que somos superiores, para nada, sino que somos distintos. Y somos referentes porque la gente va a observar cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos da no solo provisión material, sino esta espiritualidad la cual nos podemos gozar en medio de las dificultades, podemos darnos un gusto de alegría en medio de la enfermedad, de la tribulación, porque somos distintos, porque nos regimos bajo normas diferentes y también porque vivimos para Cristo. Segunda de Corintios 5, versículo 15, y termino con este pasaje. Segunda de Corintios capítulo 15, versículo 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Jesucristo murió por todos, por todos. Hasta por mí que soy un pecador, hasta por vos que sos un pecador. Hasta por mí que hice cosas incontables, hasta vos que hiciste cosas incontables. Por todos. Pero murió por todos para que ya no vivan para sí, sino que vivan para Cristo. Para que ya no vivamos esa vida que nos llevaba al placer y solamente al descontrol, sino vidas que puedan representarle al Señor. Estamos llamados a vivir apartados para Él, a no dejarnos seducir por las cosas de este mundo, a vivir para su gloria, para la extensión de su reino, para que vean a Cristo a través de nuestras vidas. Porque cualquier cosa que le robe el primer lugar a Dios es idolatría. Porque Dios tiene que ser primero en todo. Porque Dios quiere todo para Él. Repetí conmigo, somos su especial tesoro. Somos su reino de sacerdotes y somos su nación santa. ¿Vamos a vivir separados para Él? ¿Vamos a vivir separados para Él? Ahí donde está, yo te invito a que puedas cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración al Señor, decirle: Señor, tu palabra hoy en esta mañana nos recuerda, Dios, lo que has hecho por tu pueblo, lo que has hecho por tus hijos. Nos recuerda, Señor, que todo tiene un propósito y una razón, que nos quisiste separar y ser un especial tesoro. A pesar de ser todo lo peor del mundo, nos separaste, nos apartaste y nos hiciste tuyos, Señor, para poder también representarte como un real sacerdocio, donde vamos siendo embajadores tuyos, Señor, y siendo distintos porque somos una nación santa, porque somos apartados para el mundo, somos apartados del mundo, somos apartados de este sistema para vivir para ti, para darte gloria a ti, Señor. Gracias porque tenemos un propósito en esta vida. Gracias porque a pesar de lo que somos, nos has amado, Señor, y hoy podemos, Dios, ser este pueblo que nos has comprado a un alto precio. Y más allá, Señor, de todo título, somos hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y recordamos, Señor, en esta mañana, seguramente ahora al compartir en la mesa, que nos invitás, Señor, a este gran privilegio de que vos nos servís, Señor, porque sos nuestro papá. Gracias por ser tus hijos, Dios. Y si en esta mañana hay alguien que tiene dudas de si eso no es una hija de Dios, si hay alguna confusión en su corazón, en su mente, yo quiero invitarle a que usted pueda acercarse a Dios a través de una oración y decirle: yo hoy quiero creer en vos. Yo quiero hoy entregar mi vida porque sé lo que has hecho por mí, a pesar de lo pecador que soy. Por eso te pido perdón por mis pecados y ruego en mi corazón que tengas misericordia de mi vida, porque yo quiero hoy pertenecer a tu familia. Yo quiero hoy ser un hijo o una hija tuya. Haga esa oración de manera sencilla. Dios le va a escuchar, porque Dios no hace oídos sordos. Dios te ha visto en tu aflicción también. Somos hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias.